Pulso económico que, como es tradicional, vamos a iniciar mirando, echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido a nuestro IBEX 35. Nuestro IBEX 35 se ha quedado rezagado respecto de las bolsas europeas, pero al final no ha sido una sesión muy mala. Avances muy pequeños, 0,11 arriba, el índice general termina en 9.927,3. Algunas empresas pues de algún modo han aprovechado el día, Redeia la que más, 2,32 arriba, Unicaja, el único banco que está en verde al cierre de la sesión, 1,83 arriba, y Acciona Energía hoy recupera 1,80. Por contra, el líder en el sector donde preponderan las ventas ha sido Banco Sabadell, que se deja en la sesión 1,96. En segundo lugar, lo que les decía, los bancos hoy abonados al rojo, el BBVA 1,57 abajo, y en tercer lugar Fluidra, que se deja en la sesión 1,33. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos que seguro más les van a interesar de la tertulia económica que mantenemos cada día aquí con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, en esa tertulia económica, como no, tenemos que hablar de un dato que es una gran referencia macroeconómica de nuestro país, la inflación. La inflación ha repuntado en enero hasta el 3,4, 3 décimas por encima de lo que tuvimos y de lo que esperábamos. ¿Qué ha pasado? Pues que la factura eléctrica ha supuesto un incremento del 1,5%, y eso ha condicionado que el índice general pues en enero suba. Los alimentos han subido un 7,4%, que no es poco, ¿verdad? Es verdad que la subyacente, sin embargo, ha bajado un poquito y está por debajo del 4, está en 3,6, pero bueno, no son muy buenos datos los de la inflación de hoy. Mejores datos, dentro de que en el país de los ciegos el tuerto es el rey, son los que Bruselas da en cuanto a las previsiones de crecimiento de la eurozona. Dice que este año crecerá la eurozona un 0,8 y mantiene la expectativa de que España va a crecer tan solo un 1,7%. Bueno, pues ya sin más dilación les presento a nuestros invitados hoy. Don Antonio Banda, CEO de Phil Capital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo en marcha. Fenomenal. Don Julián Salcedo, doctor en Ciencias Económicas, abogado especialista en temas inmobiliarios y secretario del Club Liberal Español. Así es. Buenas tardes. Muy buenas Bienvenido. tardes. Muchas gracias. Bueno, lo primero, la sesión. Nos vamos rezagando cada vez más de las bolsas que van por buen camino en Europa. Hoy se ha frenado por la evolución de los bancos y también de Repsol. Banda. Sí, una sesión pues bastante determinada por lo que pasó ayer en Estados Unidos, ¿no? Hemos tenido en Estados Unidos una sesión de caída cuando se conocieron los datos de IPC hace 2 días, y ayer pues repuntó un poco, pero claramente todo el mundo sigue preocupado de lo mismo, que es qué va a pasar con los tipos de interés y cuándo los van a bajar, que ya veremos si los bajan, ¿no? Porque sí, lo que realmente marca toda esta evolución o repuntes inflacionistas en todos los países es que realmente se va a retrasar la bajada de tipos y se va a revisar en función cómo evolucionen, ¿no? Las economías, principalmente la americana, que es la que es referencia, y luego lo que nos está pasando en Europa, principalmente en Alemania, Francia, y luego pues nosotros rezagados también, viendo que el mercado de renta variable, las acciones, pues están bastante perdidas, ¿no? Y dentro de eso, al tener este peso que tenemos en bancos, nosotros tenemos un efecto mucho más directo, que es que si los tipos no bajan, pues vamos a tener problemas en el sector financiero, ¿no? Julián. Bueno, efectivamente la bolsa está plana, yo creo que lo venimos diciendo de la semana también anterior, no termina de levantar, no consigue superar la barrera de los 10.000 puntos. Y efectivamente estamos viendo que está lastrada por los bancos, ¿no? Mayoritariamente, fundamentalmente por los bancos, ¿no? Y es la consecuencia de que, bueno, es lo de siempre. Han tenido tan buenos resultados en el año 2023 que por muy buenos que vayan a ser en 2024, nunca serán iguales. Y entonces la bolsa dice, bueno, como no vas a ser capaz de mejorar los de 2023, pues bajada, ¿no? Porque la solvencia es extraordinaria. Los bancos españoles son de los más solventes de Europa, ¿verdad? Y luego la noticia de la inflación, que es la que has dado, y del crecimiento, no son malos, pero tampoco son buenos. La economía europea no crece
de las 4 principales economías que son Alemania, Francia e Italia, pues 3 están prácticamente bordeando, no digo la recesión, pero el estancamiento, y la única que de alguna manera levanta un poquito la cabeza es España, con esa previsión del 1,7 que han hecho, ¿no? Que es ligeramente mejor que la que tenía, más 1 décima, 2 décimas, pero que no sigue siendo bueno. Claro, si pensamos que, aunque no conozcamos el dato, la economía española el año pasado habrá crecido el 2,5% en España, pues bueno, pues esto son ganas de contentarte con el 1,7, ¿no? Pero es peor. Desde luego. Bueno, vamos con las previsiones de crecimiento de la eurozona. Hoy han aparecido, dice que crecerá la eurozona 0,8% este año 24 y que España, como decía don Julián ahora, pues le ha mejorado un poquito. Estamos en el 1,7, sí, pero el 1,7 no nos lleva a ninguna parte y desde luego, a la vista de lo que tienen otras economías europeas, pues no es para echar cohetes. Bruselas mantiene la previsión de crecimiento de 1,7% para España en 2024 y rebaja su previsión de inflación del 3,4% al 3,2%. My view is that the reforms component of the Spanish recovery plan has been very ambitious and until now with good results. En 2025 se espera que el crecimiento del PIB español sea del 2,1% frente al 2% previsto en otoño debido al impacto del componente de préstamo del Fondo de Recuperación y Resiliencia. El Ejecutivo Comunitario prevé una expansión económica en todos los Estados miembros de la Unión Europea para 2024, a pesar de que esta se ha revisado a la baja para la mayoría de principales economías de la Unión Europea, como Alemania, Francia, Italia o Países Bajos. La previsión de crecimiento para España se sitúa también por encima de las estimaciones tanto de la eurozona como del conjunto de la Unión Europea, ambas con un pronóstico de crecimiento del 0,8% y del 0,9% en 2024 respectivamente. Estos datos suponen una rebaja de las expectativas de expansión respecto a noviembre, cuando Bruselas apuntaba a un repunte del 1,2% en la eurozona y un 1,3% en toda la Unión, tras evitar la recesión técnica en 2023, cuando la expansión económica se situó en 0,5%, 1 décima por debajo de los pronósticos de otoño. Julián Salcedo. Bueno, como he dicho, la economía de la eurozona, en su conjunto, tanto de la zona euro como del conjunto de la UE, está estancada, ¿no? Claro, está estancada y aunque efectivamente los indicadores de inflación pues parece que se van moderando, estamos todavía muy lejos de la senda de objetivo del 2%, ¿no? Lo cual abunda en que no habrá bajadas de tipo de interés hasta que estemos en la segunda mitad del año 2024, o a lo mejor mayo, junio, ¿no? Pero digo en Europa, no antes. En Estados Unidos tampoco parece que la Reserva Federal vaya a tomar una decisión de bajada de tipos y todavía tenemos que controlar la inflación, ¿eh? Nos damos por contentos porque decimos, bueno, sí, ha subido 3 décimas la general, pero ha bajado 2 décimas la subyacente. El propio gobernador del Banco de España ha dicho, es una buena noticia. Bueno, sí, claro, no es de las malas, ¿no? Pero que tengamos una subyacente en el 3,6% no es un buen dato, ¿eh? No es un buen dato. Banda. Sí, sobre todo en el entorno europeo, ¿no? O sea, Alemania ya hemos visto que el último dato de crecimiento le marcó que entraba en recesión. Al final, todo el entorno europeo está siendo revisado a la baja. No tendremos esa recesión que esperábamos y que hablábamos a principios del año pasado, 2023, pero sí que está todo marcado por una preocupación por el crecimiento, ¿no? Y añadido al crecimiento está el consumo de los distintos países que no acaba de tirar. Si ahí le unimos que efectivamente con el consumo no tirando, la inflación tendría que haberse controlado mucho más y sin embargo los datos, pues aunque son de reducción, en algunos países siguen sorprendiendo por ser extremadamente altos, ¿no? Y nosotros, pues desde el punto de vista de la situación de España, aunque tengamos perspectivas de tener mayor crecimiento, seguimos sin tener claro qué se va a hacer y cómo vamos a conseguir eso, a pesar de lo que dice el comisario de Economía de la Unión Europea, que enseguida tira flores a quien haga falta. Bueno, Alemania, fíjense la paradoja, está en recesión, pero hay otros países que están peor, caso de Japón, lo cual ha convertido a Alemania en la tercera economía del mundo. No feliciten a ningún alemán si conocen alguno, porque es por
por demérito de Japón, no por mérito de Alemania. Eso me lleva a valorar la situación de la economía británica, porque se han conocido los datos del trimestre que cierra el año pasado, 2023, y certifican esos datos una caída de todo en el Reino Unido, con lo cual también cierran los dos periodos de recesión marcados académicamente. O sea que el Reino Unido también se incorpora a ese grupo de países que está en recesión. Sí, parece que todo el mundo hablaba de aterrizaje suave, ¿no? El soft landing que habla, y son los datos que estamos viendo. En Alemania son 2 trimestres ya de crecimiento negativo. En Inglaterra, con este dato, ya se ha marcado otros 2, y ya veremos cómo vamos a marcar. Has hablado de Japón, ¿no? O sea, Japón está representando para toda la economía mundial un nuevo repunte de la inflación que no ha tenido en los últimos casi 40 años. La bolsa también está muy próxima a su máximo, que lo tuvo en el año 86, y entonces está en un entorno quizá de adaptación al resto de las economías mundiales. Y luego, como referencia de crecimiento, tenemos a Estados Unidos, pero Estados Unidos, en un año electoral como es el 2024, generalmente la Reserva Federal, a no ser que tenga una obligación clarísima de intervención, va a mantenerse neutral. O sea que probablemente no veamos bajadas de tipos en Estados Unidos hasta el próximo año 2025, porque el año electoral les marca mucho, ¿no? Para que no parece que tomas partido por uno de los candidatos. Bueno, lo primero que hay que decir de la economía del Reino Unido es que está pagando el Brexit, ¿verdad? Tardó quizá un poquito más de lo cuenta, pero está pagando el Brexit. Claro, a esto se ha sumado el COVID, etcétera, 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 ¿no? Como a todos. Claro, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que es el Brexit lo que les está penalizando fundamentalmente. Claro, es que la situación del Reino Unido ya no es que haya entrado en recesión técnica en el cuarto trimestre del 2023, es que si nos fijamos cuánto decreció en el tercer trimestre, ha decrecido más, me refiero al PIB, en el cuarto. Si miramos cuál fue el PIB del 2022, fue 4 y pico frente a... Claro, es que todos los indicadores macroeconómicos del Reino Unido son desastrosos, con una inflación por encima de la eurozona, el 4%, y con los tipos de interés en el 5,25. Entonces, si con todas esas circunstancias no consigue controlar la inflación y no consigue crecer, apaga y vámonos, ¿no? Tienen un verdadero problema. Bueno, pues primero una buena noticia. Alguien cuenta cuántos españoles viven, ¿verdad? Y al terminar el año pasado, y eso es un motivo de felicitación para todos, resulta que ya somos 48,6 millones. Lo digo porque solemos en conversación tendida hablar de los 45 millones, ¿no? Pues ya somos 48,6, ¿eh? O sea que probablemente por la inmigración en muy buena medida, pero bueno, las cosas como son. Vamos con la inflación. Resulta que hemos tenido en España un repunte en enero. Todo parecía indicar que las cosas iban a volver a los cauces oportunos, pero los precios de la energía, que sube un 1,5%, los precios de los alimentos, que continúan, a pesar de en el efecto sumatorio, estamos ya en una verdadera burrada, pero los datos de enero suben un 7,4%. Y es verdad, la subyacente es la parte buena de todos estos datos, porque ha mejorado un poquitín, está en el 3,6%, tampoco es que eso sea para echar cohetes. Como saben, la subyacente es la que elimina los precios energéticos y de los alimentos frescos. El índice de precios de consumo subió un 0,1% en enero respecto al mes anterior y elevó 3 décimas su tasa interanual, hasta el 3,4%, impulsado por el repunte de los precios de la electricidad, según los datos definitivos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística. El precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas avanzó en enero un 7,4% interanual, una décima más que en diciembre, mientras que el grupo de vivienda disparó 7,4 puntos su tasa anual, hasta el 1,5%, por la subida de los precios de la electricidad, en contraste con la bajada que experimentaron en enero de 2023. Por contra, el transporte recortó su tasa interanual 4 puntos, como consecuencia del abaratamiento de los carburantes para vehículos personales, mientras que el grupo de comunicaciones situó su tasa interanual en el 0,5%, lo que supone 2,6 puntos menos que en diciembre, debido a que la subida de los precios de los servicios de telefonía fue menor en enero de este año que en 2023.
El de enero es el primer dato que ofrece el Instituto Nacional de Estadística con la actualización de las nuevas ponderaciones de las rúbricas que componen el índice. En la nueva estructura, los grupos que ganan más peso son ocio y cultura, hoteles y restaurantes, transporte y comunicaciones, y los que más pierden son vivienda, menaje y alimentos. Con el avance del IPC interanual en el arranque del año, la inflación vuelve a registrar ascensos tras 2 meses consecutivos de caídas y se sitúa en su nivel más alto desde el pasado mes de octubre, cuando alcanzó el 3,5%. Antonio Banda. Sí, hemos tenido un dato claro, o sea, al final, pese a la intervención, quitando el IVA en los alimentos y también en la electricidad, estamos viendo que no se ha conseguido mantener los precios, ¿no? Consecuencia de eso, vamos a tener una inflación disparada. Es verdad que esa separación que había habido entre el índice general y el subyacente se está ajustando y se va a normalizar más, porque la subyacente estaba yendo con un cierto retraso respecto al índice general, pero sin embargo todas las rúbricas están subiendo exageradamente, ¿no? Y con controlar la inflación cuando no controlamos los tipos de interés y la emisión de moneda es difícil, ¿no? O sea que el gobierno tiene pocas posibilidades de intervenirlo. Por lo tanto, ya veremos cómo, si vemos que en Europa se vuelve a disparar, nosotros, aunque ya hablamos hace un par de años cuando empezamos a ver por primera vez la inflación, que España era un adelantado al resto de Europa. Ya veremos si seguimos manteniendo esa posición y a lo mejor reflejamos un repunte, como estamos viendo, muy anterior a que lo haga Europa. Por cierto, que el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, decía que se alegraba mucho de esta caída de la subyacente. Vamos a escucharle. Para mí más importante es la inflación subyacente, ¿no? Que ahora ya tenemos la información de lo que es inflación subyacente sin energía y sin alimentos, y ha caído 3 décimas, ¿no? Con lo cual se mantiene esa tendencia a la baja, y yo creo que eso son buenas noticias, ¿no? O sea, como sabéis, los economistas tratamos de mirar, y sobre todo en estos contextos en el que la volatilidad de la energía y los alimentos está siendo tan importante, le ponemos más peso a la inflación subyacente porque nos permite analizar en mayor medida lo que son las tendencias estructurales, ¿no? De la evolución de la inflación. A veces los especialistas pensamos en nosotros y no en la gente. La gente va al súper y paga y ve que los precios de los alimentos siguen subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, y venimos con peroratas sobre... A mí me pasa también, ¿no? Sobre la subyacente y tal. Oye, pero sí, de acuerdo, eso estará muy bien para el estudioso, ¿qué tal? Pero en la calle lo que viven los españoles es que los precios siguen tirando de esto a lo bestia. 7,4% los alimentos, ¿verdad? Sí, sí. También ha subido el 3 y pico ocio y cultura, es decir, lo que gastamos todos los días, ¿no? Bueno, yo creo que hay que prestar siempre mucha atención a lo que dice el gobernador del Banco de España, porque tiene una ventaja y una característica fundamental: es independiente de verdad. Por tanto, analiza, se equivocará, como nos equivocamos todos, pero por lo menos lo hace desde su objetividad e independencia. Y yo luego creo que hay que prestar también mucha atención a cómo va a evolucionar la inflación en 2024 en España. Todos estamos muy optimistas, pero el crecimiento de España, ese 1,7 que estamos diciendo, es debido a 2 factores. Por uno, el consumo interno, y por otro, el gasto público, que también acelera el consumo interno. Claro. Entonces, claro, estos 2 elementos, gasto público y consumo interno, son aceleradores de la inflación. Por tanto, si pretendemos que baje la inflación, pues es que no hay... Y luego hay que tener en cuenta, si crecemos al 1,7 y la inflación está en el 3,4, pues realmente, en términos reales, el PIB es negativo, ¿verdad? No crece. Decrece. Así es. Bueno, hablemos de algunos nombres propios de la bolsa española, por ejemplo, el sector bancario. Hoy tenemos Sabadell liderando las pérdidas y BBVA en segundo lugar. Hay un banco, eso sí, pero por razones distintas, es un banco pequeño y tal. Unicaja despierta cierto interés, ahora a ver si hay alguna operación sobre ella, y esa está en el lado de los que hoy suben. Pero, ¿qué está pasando con la banca? Bueno, yo creo que lo he intentado decir antes, ¿no? La banca ha tenido tan buenos resultados en 2023 que es muy difícil que logre repetirlos en 2024. Y luego, no nos engañemos, a la banca le va mejor con tipos de interés altos que con tipos de interés bajos. Por lo tanto, siguiendo su lógica, que es la mía, si alargamos el periodo de tipos altos porque no se fían de que la inflación continúe el sendero de bajismo, pues oye, lo típico sería que los bancos estuvieran tan ricamente. Claro. Pues no.
No, efectivamente tienen un problema y es que los bancos saben que efectivamente no van a poder aplicar muchos diferenciales, un diferencial muy alto a sus préstamos, a los préstamos que conceden, ¿no? Y luego, por otro lado, también hay que pensar que es que, tú lo has dicho también antes, el bolsillo de cada uno de nosotros los españolitos se está deteriorando a marchas forzadas. Luego eso afecta a la solvencia y los bancos lo que miran es la solvencia cuando conceden préstamos, ¿no? Por tanto, los bancos están y tienen que ser muy prudentes en 2024. Banda. Sí, yo creo que además hay un elemento clave que es la actividad bancaria, ¿sabes? O sea que hemos visto que las hipotecas están en mínimos de los últimos años. Tenemos que además clave en la intermediación bancaria, la emisión y dar créditos también está en datos muy bajos y eso es lo que al final genera el resultado en los bancos, ¿no? Es decir, cuando tienes un margen amplio, como tienes ahora, donde han subido los tipos, ellos no han sido capaces de pagar un duro a los depósitos, por lo tanto, todo el dinero que tienen ahí en depósitos sigue ser remunerado y tú estás recibiendo o puedes recibir el dinero a un tipo más alto, eso es el margen y se ha incrementado. Pero si como consecuencia de la falta de capacidad de los clientes por tomar posiciones en créditos y en hipotecas se reduce tu actividad, eso lo reflejas en tus resultados y directamente lo refleja también tu valoración en bolsa, ¿no? Que al final puede ver que este año, si no tienen actividades que puedan llevar a reajustes de los propios bancos, van a sufrir y vemos que, bueno, aquellos que hablan de operaciones corporativas siguen incrementando su precio. Aquellos que siguen bastante parados y siguen intentando vender productos clásicos sin ningún tipo de diferencial y sobre todo vendiendo todo lo que es la banca general lo mismo, pues están sufriendo y efectivamente, pese a que han subido y vimos que ha sido un sector destacado en el año 2023, como habéis dicho los dos, le va a costar muchísimo subir en precio. Y si me lo permites, como la banca tiene abundancia de liquidez, no puede prestar todo lo que quiere porque tiene que controlar el riesgo de impago, de insolvencia de sus prestatarios, pues ¿qué es lo que se está encontrando? Lo que se está encontrando es con una guerra de tipos, es decir, una guerra bancaria. Por ejemplo, en el hipotecario está claro, ¿no? Claro. Bueno, no es malo. Para el consumidor, claro, desde luego, es una situación excelente. Bueno, ahora vamos a la verdad revelada. Hay negacionistas climáticos y otros negacionistas de las cosas obvias. Subir el salario mínimo interprofesional. Qué bien, ¿verdad? Qué bien, pero eso tiene una afectación. Por ejemplo, en el mundo de la agricultura tiene una afectación tremenda. Bueno, hoy resulta que tanto FEDEA como el Consejo General de Economistas advierten al Gobierno de que subir el salario mínimo sin aumento de productividad terminará por destruir empleo, lo cual es una obviedad, pero a veces hay que insistir en ciertas obviedades. Bueno, claro, efectivamente se ha hecho público un informe emitido conjuntamente por el Consejo General de Economistas y por FEDEA. Como sabéis, yo formo parte del Consejo General de Economistas. Yo creo que es un informe muy bueno, o sea, es perfectamente elaborado porque son todos especialistas y, claro, pone en manifiesto algo que es obvio. El salario mínimo interprofesional ya supera el 60% del salario medio, que es la recomendación del Consejo Económico y Social Europeo. Ha subido un 50% en los últimos 5 años, pero la productividad ha bajado. Muy poquito, 3 décimas, pero ha bajado. Entonces, claro, lo que dicen ambos organismos, FEDEA y el Consejo General, es, oiga, es que la evolución del salario, mínimo por lo menos, tiene que estar ligada a crecimientos de la productividad. Deben ir parejos. Lo que no puede ser es que el salario crezca un 50% y la productividad baje 3 décimas, ¿no? Esto hay que contenerlo en algún momento, ¿no? Yo creo que esa es la realidad, efectivamente. Banda, ¿de acuerdo? Totalmente. Yo creo que aquí hay un problema que es que no todo vale en subir en subir los salarios. O sea, tienes que hacer cosas para que los empresarios tengan capacidad de... Efectivamente, yo creo que los empresarios todos quieren contratar a empleados porque eso significa que les va bien. Pero claro, si tú no te va bien y tienes que subir el sueldo, pues... Bueno, no tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí. Les espero en la redacción abierta a continuación.